Continuando con la creación del proyecto web de contactos, la agenda de contactos, en esta ocasión vamos a configurar JSON Server como recurso para poder almacenar la información y poder construir cada una de las peticiones fetch y así poder guardar, editar y eliminar información de nuestro JSON Server. ¿Okay? Entonces, para eso lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos contar con la instalación de JSON Server. En este caso, voy a buscar JSON Web Server en el video. Si buscamos por acá, vamos a encontrar la información. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Aquí en la parte informativa tenemos algunos release. Tenemos las últimas versiones alfa y demás. ¿Okay? También podemos buscar las últimas versiones en la página oficial. Para esto, vamos a darle JSON Server. Y aquí nos vamos a encontrar con la página oficial del NPM, en el cual vamos a encontrar la versión de JSON Server. Por aquí vamos a encontrar versiones. Tenemos diferentes versiones. Es la 0.17.4 y tenemos la 0.17.3. Si queremos instalar esta versión, la seleccionamos y ejecutamos este comando. ¿Okay? Te recomiendo no trabajar con la última versión. En ocasiones estas versiones no están totalmente optimizadas. ¿Okay? Entonces, en este caso, voy a copiar esta opción. Voy a abrir el PowerShell para poder hacer la instalación. Es importante que para hacer esta instalación debemos contar previamente con la instalación de Node.js. En esta ocasión vamos a darle la directiva de Helm para que se instale de forma global. Damos un enter, le esperamos unos instantes. Y ya con esto ya tenemos instalado el JSON Server. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es contar con un proyecto en Visual Studio Code, el cual nos va a permitir poder iniciar los servicios de JSON Web Server y todo su potencial. Para esto, vamos a iniciar un proyecto, el cual va a contener algunas especificaciones. En esta ocasión abrí un nuevo editor de Visual Studio Code, Open Project, Open Folder, perdón. Vamos a buscar C. Vamos a buscar aquí, no sé, vamos a poner una carpeta que se llama Backend JSON Server. Realmente JSON Server es una forma de tener un modo de almacenamiento simple y rápido. Vamos a colocarle aquí agenda. Y ya con eso pues tenemos nuestro proyecto. ¿Okay? Simplemente lo darle control C. Vamos a abrir el PowerShell, damos un CD y listo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el comando npm init-d. Mira, este comando se utiliza para crear el archivo packets.json. ¿Okay? Este archivo packets.json lo vamos a utilizar para configurar algunos parámetros de nuestro servicio de JSON Server. Por eso podemos cerrar, volvemos a Visual Studio, vamos a seleccionar y aquí ya contamos con dicha carta. Ahora, JSON Server nos pide que creemos un archivo por defecto llamado db.json. Vamos a crearlo, db.json.
¿Listo? Y por acá en el package.json, en scripts donde dice text, vamos a reemplazarlo por set. El objetivo es tener un script creado, o digamos, un argumento para poder ejecutar el comando de JSON set. Acá simplemente ejecutamos JSON server menos y vamos a colocar el comando watch para que se ejecute en modo observable. Vamos a poner menos por para asignar un puerto. Vamos a asignar el puerto 3000. ¡Pum! Esto nos va a servir para arrancar nuestro servicio. Ahora, teniendo esto, ya teniendo configurado JSON Server, abrimos la terminal. Acá. Nosotros habíamos colocado G únicamente. Para que se cree de manera global, tenemos que ponerle -G. Y ya con eso solucionamos el problema. Ok, perfecto. Acá no nos carga ningún endpoint ni punto de acceso porque nuestro archivo JSON se encuentra totalmente vacío. Entonces vamos a crearnos un diccionario en el cual le vamos a ingresar los contactos. Y aquí, como vemos, como esto quedó en modo observable, en modo watch, al momento de crear los contactos, él automáticamente hace un refresh y nos pone nuestro primer endpoint. Este endpoint o este punto de entrada es el que nosotros vamos a utilizar para poder gestionar la información que va a contener el archivo JSON. ¿Okay? Por aquí en la documentación específica de Git nos menciona varias cosas que son muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, si queremos tener una relación entre los documentos, por ejemplo, que tenemos post, comentarios y perfil. Como vemos, un post puede tener varios comentarios. Es importante tener en cuenta que los nombres de los elementos que se van a relacionar estén en plural, ¿ok? En plural. Entonces, la llave o el elemento que utilizamos para relacionar va de este tipo, de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que se compone del nombre del documento post, pero esta vez en singular, y con el nombre del ID que corresponde acá. Y fijémonos que tenemos que respetar este formato, el formato camel case. ¿Okay? Es importante también tener en cuenta estas especificaciones. Por aquí tenemos una serie de pautas que nos pueden ayudar a entender un poco este señal. Por ejemplo, si yo quiero obtener información de un elemento, como por ejemplo los posts, si yo quiero visualizar la información del post 1, simplemente especifico acá el nombre del elemento en el diccionario, en el JSON, y le envío el valor, en este caso el ID. ¿Okay? Por defecto, nosotros vamos a encontrarnos con esto. Los diferentes verbos. El verbo get se utiliza para obtener información. En este caso, este endpoint me va a permitir traer todos los elementos que se encuentren almacenados en post. Get, y si yo le especifico el ID, me va a traer la información específica de ese ID. Post se utiliza normalmente para guardar información.
En este caso, él espera recibir datos en formato JSON. Put se puede utilizar para modificar información. Patch se utiliza para modificar parcialmente información. Delete se utiliza para eliminar información. Aquí tenemos algunos operadores que pueden ser importantes identificar y tenemos las condiciones en la igualdad, menor, menor igual, mayor, mayor igual o diferente o negación. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero buscar los posts cuyas vistas, ¿cierto?, sean mayores a 9000. Es importante tener esto en cuenta. Entonces, por acá tendríamos un resumen de vistas, views a tantos. Entonces, él tendrá en cuenta esa condición. ¿Listo? Hay que tener en cuenta muy bien estas condiciones. Yo puedo especificar rangos, el inicio, el final, puedo especificar un límite. Por ejemplo, yo puedo indicar que quiero insertar datos comenzando en un número y terminando en otro número, por ejemplo. O puedo también limitar la cantidad de registros que deseo visualizar. ¿Okay? En este caso, estamos trayendo un get y le estoy diciendo que me muestre únicamente del registro 10 al 20. También se puede paginar. Por ejemplo, aquí yo quiero paginar desde la página número 1 y quiero 25 registros por página. Puedo organizar información o ordenar. Puedo embeber, ¿cierto? Cuando yo quiero embeber comentarios significa que quiero que dentro de post aparezcan los comentarios relacionados a ese post. Es un ejemplo bastante interesante, el cual podemos, si quieren, vamos a hacer una prueba por acá. Sale control C, me voy a llevar para probar únicamente esta información acá. Y aquí ya tengo estos datos. Entonces, yo podría decirle, vamos a mirar el embed acá, control C. Básicamente tendría que decir localhost, el puerto 3001 slash. Entonces, como vemos, aquí vamos a encontrarnos con los comentarios que pertenecen a un post específico. Eso es bastante interesante porque nos va a permitir a nosotros pues encontrar información. ¿Sí? Por ejemplo, si deseo consultar o tener información de un post específico y los comentarios, lo podemos hacer de esta forma. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta las relaciones. Y para esto nos va a servir establecer esa coherencia entre esos dos atributos. Bien, ahora que ya sabemos cómo iniciar nuestro servidor, vamos a crear nuevamente nuestro elemento de contacto. Es lo siguiente.
a crearnos ciudades y vamos a establecer una relación entre ciudades y contactos para saber en qué ciudad se encuentra ese contacto. ¿Okay? Muy bien, ahora que contamos con este recurso, lo que vamos a hacer es a crear nuestros servicios. ¿Okay? Para eso vamos a utilizar Apex. Vamos a ser un poco más ordenados y vamos a crear una carpeta llamada contacto. Servicio que se va a llamar contact app. Este archivo va a contener toda la información necesaria para hacer las peticiones. Lo primero que vamos a hacer es a definir nuestro recurso, ¿cierto? Nuestro servidor. En este caso, nuestro servidor se va a llamar localhost. ¿Cómo sabemos que se llama localhost? Recordemos que cuando iniciamos el JSON server, él automáticamente nos manda una dirección que dice http localhost 3001 3000, etcétera. ¿Okay? Y si ya con esto sabemos o tenemos una pauta de cómo se va a llamar nuestro servidor y en qué puerto va a estar. Perfecto. Importante crear una constante de encabezado, ¿cierto? Y esa constante de encabezado me va a servir para especificar cuál es el tipo de contenido que voy a enviar a través de la petición. En este caso, voy a definir dos métodos, los cuales se van a encargar de responder ante esa petición. Tenemos el primer método que se llama getProduct, que es básicamente una función sincrónica o fecha, realmente esto es una promesa, en la cual voy a tener en cuenta el fetch, ¿no? Hacer la petición, se la voy a hacer a la URL API. En este caso voy a especificar hacia cuál es mi endpoint. En este caso mi endpoint se llama contactos. Normalmente cuando se hace una petición, estas peticiones tienen unos números de estatus, unos códigos de estado. Estos códigos de estados indican si esa petición fue correcta, fue incorrecta, si obtuvimos una respuesta correcta o incorrecta. En este caso, aquí estamos validando que si la respuesta es 200, entonces voy a retornar un valor. Vamos a eliminar esto. Que si la respuesta es 401, voy a obtener URL no es correcto. ¿Okay? Si es 404, voy a tener en consola el producto que buscas. En este caso vamos a cambiar el nombre. El contacto no existe. Y ya en caso contrario, pues se presentó un error, consulta el administrador. Y si definitivamente el error es mucho más grave y es más orientado hacia la codificación, pues vamos a tener un mensaje capturado también en tiempo de ejecución. Tenemos el método post. El método post me va a permitir ingresar información. Lo mismo, tengo que tener en cuenta la dirección URL, el nombre del endpoint, entonces el endpoint se llama contactos. Tengo que especificar el método, tengo que especificar el encabezado y tengo que especificar el cuerpo. El cuerpo
es el que nosotros en el formulario de registro. Cuando damos clic sobre el botón de guardar, que se genera objeto, objeto de formato JSON. ¿Okay? Es básicamente una promesa. Aquí le retorna el archivo, el JSON de respuesta. Acá puedo decirle que me retorne también el ID del usuario. ¿Cierto? Puedo tener un ID de usuario que sería bastante interesante obtenerlo, sobre todo cuando estoy generando valores autoincrementales. Yo defino acá un elemento. Todo depende de lo que necesite en mi vista. En este caso, yo podría indicarle acá a este señor que me retorne res ID. ¿Bien? Tenemos una variable, pues esa variable la puedo enviar al front. Ya vamos a ver ahora más adelante cómo hacemos para recuperar este dato. Ahora tengo que exponer estos métodos, esas funciones fechas, tengo que exponerlos para poderlos utilizar en todo el entorno de la programación. Para eso voy a utilizar export. Así como export me permite exportar una clase, también me permite exportar métodos de manera específica. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es aprobar el funcionamiento de el post. Para esto me voy para registro. Lo primero que tengo que hacer es importar la función post. Vamos a especificarle en dónde estaba ubicada. En este caso, es el // como vemos, se está haciendo un barrido de los directorios. Quiere decir que aquí estoy por fuera de contacto con // es decir, estoy dentro de la carpeta de components // aquí ya me encuentro en la carpeta app // aquí ya me encuentro en la carpeta principal. Entonces aquí ya puedo decir que quiero entrar a APIs, a contacto y a contact API.js. Y por acá nosotros teníamos una función que habíamos comentado, que ahora sí la vamos a poder utilizar, que se llama postproduce. ¿Okay? Que postproduce es la función que estoy vinculando desde la exportación. Y ya con esto voy a hacer la primera prueba de guardar información en nuestro JSON. Entonces voy a iniciar la aplicación nuevamente. Contactos, nuevo cliente, el nombre del contacto. Número de celular. Voy a darle guardar bien. En este caso, voy a revisar. Me dice ID de usuario no está definido. Ok, aquí me botó un error, el cual me está diciendo que la referencia del usuario ID no está. Bueno, pero eso ya es por otra cosa. Vamos a chequear el JSON a ver si se hizo la petición correctamente. Voy a traer por acá la ventana donde está el servidor y como vemos ya tenemos la información. Si nos damos cuenta, yo no pasé el ID.
Al no pasar este ID, él automáticamente lo va a crear. ¿Ok? Este ID debería recuperarlo en algún momento. ¿Listo? Para poder recuperar ese ID, existen diferentes maneras de hacerlo. Por acá vamos a mirar este ID user. ID user todavía no existe, ¿cierto? No existe, tendría que crearlo a nivel de variable. A nivel de variable, vamos a mirar por acá cómo lo definimos de manera global. Bueno, y pues tengo unas noticias bastante desalentadoras y es que tenemos que hacer unas modificaciones bastante drásticas a nuestro código para poder recuperar la información que nos devuelve la petición POST, ya que dicha petición nos va a retornar el autoincrementado. Entonces vamos a mirar qué cambios se tuvieron que haber hecho. Vamos allá. En un segundo voy a eliminar esto. Pero ya no va. Es en el método POST. Básicamente lo que hice fue, primero, definir ese método como asincrónico. Retornar una wait, o sea, retornar el fetch como una promesa. Es importante que esperemos que se resuelva la promesa, que todo salga satisfactoriamente, no tengamos ningún error. Y en caso que se cometa algún error al momento de hacer la solicitud, pues tenemos un try catch, insertamos todo dentro de un try catch. Luego, en el registro, en Save Data, tuvimos que hacer varias cosas. Primero, Post Products, lo vamos a llamar como una promesa. Verificamos que todo haya salido correctamente. Si la respuesta fue correcta, me retorna JSON. En caso que no, pues enviamos de solicitud. Luego tenemos el DEN para que tomemos la información que me retorna el primer DEN. Recuerden que ese es un alineamiento. Indicamos que voy a tomar la respuesta dada por ese otro DEM y simplemente aquí voy a imprimir la consola. Aquí estoy accediendo al ID, por ejemplo, incrementar. Esos son los cambios que tenemos que hacer, que son bastante fundamentales y necesarios para poder trabajar. Vamos a mirar el resultado de todo esto. Ok, aquí tenemos un error porque nosotros hicimos la eliminación de data. Este señal. Esto hay que corregir y listo. Vamos acá. Como abre. Celular. Vamos acá. Nueva residencia. Y simplemente guardamos. Y notemos que acá tengo el código número 11. Acá me falta ejecutar la acción de los botones. Vamos a arreglar esto. Pero ya aquí tenemos el resultado que esperábamos. ¿Ok? Es importante tener en cuenta para que no tengamos ningún inconveniente al momento de definir. Entonces por acá. Entonces aquí en el botón guardar, cuando finalice todo, vamos a verificar si esto es correcto. Enviaría el dataset correspondiente al botón de guardar. ¿Okay? Espero que no tengamos ningún inconveniente por corregir.
Y evidentemente ya tenemos acá esta información. Esto se desactivó, esto se activó, esto se activó. Quiere decir que cuando yo le dé nuevo, se debe blanquear todo esto. Listo. Bueno, ya con esto finalizamos porque el video se nos hizo muy extenso. Entonces en el siguiente video continuaremos trabajando.